Sveta se encontró atrapada en una intensa tormenta de nieve. El frío intenso y la nula visibilidad dificultaron aún más las cosas para ella, que estaba embarazada de casi 9 meses. Lo único que quería era ir al supermercado y comprar algo para cenar. Las ráfagas de viento levantaban copos de nieve que parecían diminutas agujas de hielo y cortaban el rostro de Sveta mientras intentaba protegerse con la capucha de su abrigo. Sus pasos eran vacilantes e inciertos, sus pies se hundían en la suave nieve a cada paso. El embarazo hizo que cada movimiento fuera más desafiante, como si tuviera peso extra además del que ya tenía. El camino hasta el supermercado, que normalmente duraba solo unos minutos, parecía un viaje interminable. Sveta luchó contra los elementos, concentrándose únicamente en poner un pie delante del otro. La tormenta oscureció cualquier señal de vida a su alrededor, dejándola profundamente aislada. El viento aullaba entre los edificios, resonando como un lamento desolado, mientras Sveta luchaba por mantener el equilibrio sobre la nieve resbaladiza. Sus pensamientos vagaron hacia el bebé que pronto llegaría al mundo, la reconfortante calidez de su hogar y su creciente preocupación por la seguridad y el bienestar del niño que llevaba en su seno. A pesar del frío cortante y la adversidad inminente, Sveta perseveró, impulsada por el instinto maternal y la determinación de brindar lo mejor a su bebé. Cada paso fue una batalla, cada ráfaga de viento un testimonio de su resistencia y coraje. El supermercado, una luz tenue en la oscuridad blanca plateada de la tormenta, finalmente apareció ante la vista de Sveta. Un suspiro de alivio escapó de sus labios temblorosos, alimentando su determinación con la promesa de refugio y seguridad temporal. Sin embargo, el desafío estaba lejos de terminar. Con cada paso hacia el relativo refugio del supermercado, la tormenta parecía intensificarse, como si el propio viento estuviera decidido a poner a prueba los límites de la resistencia de Sveta. La nieve caía sin piedad, envolviendo a Sveta en su manto helado mientras luchaba por abrirse camino por las calles casi desiertas de la ciudad. Cada copo que golpeaba su rostro era como un cruel recordatorio de la naturaleza implacable del invierno. Las contracciones, inicialmente sutiles y espaciadas, ahora llegaron con una frecuencia cada vez mayor, enviando oleadas de dolor a través del cuerpo exhausto de Sveta. Cada paso parecía un desafío monumental, cada contracción un doloroso recordatorio de la inminente llegada de su hijo. El supermercado, que alguna vez fue un reconfortante espejismo en medio de la tormenta, ahora parecía una distancia insuperable. Sveta contuvo las lágrimas que amenazaban con nublar su visión, mientras su mente daba vueltas en un torbellino de preocupaciones e incertidumbres. La voz interior de Sveta pedía refugio y consuelo, instándola a buscar refugio en cualquier lugar donde pudiera encontrarlo. Sin embargo, su feroz determinación, alimentada por el amor y el instinto maternal, la mantuvo avanzando a pesar del dolor punzante y el frío penetrante. Cada paso fue una batalla contra el cansancio y el dolor, cada respiración un recordatorio de la fragilidad de la vida y la resiliencia del espíritu humano. Sveta sabía que no podía darse por vencida, que no podía permitir que la tormenta la derrotara. Mientras la nieve seguía cayendo, despiadada e indiferente, Sveta se enfrentó a una encrucijada de opciones. El instinto la impulsó a buscar refugio inmediato, para protegerse a sí misma y al niño que crecía dentro de ella. Sin embargo, una obstinada determinación la obligó a continuar hacia el supermercado, donde esperaba encontrar seguridad y ayuda. El dolor de las contracciones se volvió casi insoportable, una melodía disonante que resonaba en los rincones de su cansada mente. Cada respiro fue un desafío, cada paso un testimonio de su fuerza y coraje frente a las implacables adversidades de la vida. La desesperación se instaló dentro de ella como una sombra siniestra, envolviéndola en su fría e implacable oscuridad. Cada latido era un doloroso recordatorio de su propia vulnerabilidad, una vulnerabilidad exacerbada por la tormenta que la rodeaba. Sveta luchó contra el pánico que amenazaba con consumirla, mientras sus manos temblorosas rebuscaban en los bolsillos de su abrigo en busca de su teléfono perdido. El dispositivo parecía haber desaparecido en medio del caos de la tormenta, dejándola completamente indefensa ante su inminente nacimiento. El dolor de las contracciones cortaba como una cuchilla afilada, y cada espasmo era un desgarrador recordatorio de su propia fragilidad y mortalidad. El frío penetrante de la nieve pareció penetrar sus huesos, helándola hasta el centro de su alma. Sveta intentó gritar pidiendo ayuda y sus palabras resonaron en el gélido vacío de la noche. Sin embargo,
el viento aullante devoró sus súplicas, dejándola aislada e indefensa en la implacable oscuridad de la tormenta. Las lágrimas se congelaron en sus mejillas, un testimonio silencioso de su agonía y desesperación. Cada respiro era un arduo esfuerzo, cada pensamiento un torbellino de miedo e incertidumbre. El tiempo pareció distorsionarse, alargándose en una tortuosa eternidad mientras Sveta luchaba contra las garras de la tormenta. El silencio a su alrededor era ensordecedor, una cacofonía de desesperación y soledad que la envolvía como un manto de sombras. Sveta cerró los ojos, buscando fuerza en su interior para afrontar el desafío que se desarrollaba ante ella. Su mente era un revoltijo de emociones tumultuosas, una lucha constante entre la esperanza y la desesperación, la vida y la muerte. Sin embargo, incluso en el abismo de la desesperación, una chispa de determinación ardía dentro de Sveta. Una determinación que nació del amor inquebrantable por su hijo, una determinación que la impulsó a luchar hasta el último aliento, hasta el último latido. Cada número presionado en el teclado del intercomunicador era un intento desesperado de romper el opresivo silencio de la noche. El sonido metálico de las teclas al presionarse resonó en el pasillo vacío, una melodía de desesperación y esperanza entrelazadas. El pánico se apoderó del pecho de Sveta, oprimiendo sus pulmones y sofocando su capacidad de pensar con claridad. Cada segundo parecía una eternidad, cada respiro un desafío ante la abrumadora incertidumbre de su destino. Las contracciones continuaron llegando, implacables en intensidad y frecuencia, cada una de ellas un doloroso recordatorio del inminente nacimiento. Sveta se sentía como un barco sin timón en un mar tormentoso, luchando contra las furiosas olas de dolor y miedo. Mientras las lágrimas se congelaban en sus mejillas, Sveta se mantuvo firme en su determinación de sobrevivir, de luchar hasta su último aliento por el bienestar de su hijo. Su corazón latía con fuerza feroz, un latido constante que resonaba en el vacío de la noche como una llamada desesperada de ayuda. Los minutos transcurrían lentamente, interminables en su agonía, mientras Sveta seguía marcando los números del intercomunicador con dedos temblorosos y entumecidos. Cada toque era una oración silenciosa, una súplica ferviente por un rayo de esperanza en medio de la opresiva oscuridad que la rodeaba. Sin embargo, el silencio persistió, impenetrable e implacable, envolviendo a Sveta en su caparazón de soledad e impotencia. El vacío del pasillo parecía resonar con su propia angustia, una cacofonía silenciosa de desesperación y desolación. Aún así, Sveta perseveró, alimentada por el fuego ardiente de su determinación inquebrantable. Su deseo de ayuda era una llama que ardía dentro de ella, una luz frágil y parpadeante que se negaba a apagarse ante la abrumadora oscuridad de la noche. Cada latido era un recordatorio de su propia humanidad, de su propia fragilidad ante las fuerzas de la naturaleza y el destino. Sin embargo, incluso frente a la desesperación más profunda, Sveta encontró el coraje para seguir luchando, para seguir esperando un milagro que pudiera guiarla hacia la seguridad y la salvación. El eco de las palabras del hombre resonó por todo el salón, una promesa de esperanza en medio de la oscuridad que envolvía a Sveta. Su corazón se aceleró ante la posibilidad de recibir ayuda, una chispa de alivio en medio de la tormenta que la consumía. Sin embargo, la esperanza fue rápidamente eclipsada por la crueldad de la indiferencia humana. La esposa del hombre, una sombra oscura y melancólica a su lado, intervino con una palabra dura y cortante, sofocando cualquier posibilidad de compasión o bondad. Los ojos de Sveta se llenaron de lágrimas de incredulidad y desesperación al presenciar la escena que tenía ante ella. El hombre, vacilante e inseguro, fue silenciado por la autoridad implacable de su esposa, una autoridad que rechazaba cualquier posibilidad de empatía o compasión. La indiferencia de aquella mujer fue como un golpe brutal, un cruel recordatorio de la fragilidad de la esperanza en un mundo marcado por la frialdad y la insensibilidad. Sveta se sintió pequeña e impotente ante la abrumadora magnitud del rechazo, con sus manos temblorosas aferrándose a la barandilla del balcón en busca de un apoyo inexistente. El hombre, avergonzado e indefenso, miró hacia otro lado, su rostro era una máscara de resignación y sumisión. Su silencio fue una hosca confesión de su propia impotencia ante la tiranía de la indiferencia. Sveta se sentía como una extraña en un mundo extraño, una intrusa no deseada en un paisaje de dolor y desesperación. Su grito de angustia fue ahogado por el silencio ensordecedor de la noche, una nota disonante en una sinfonía de apatía y desolación. El balcón, que alguna vez fue un refugio potencial, ahora era una prisión fría y solitaria,
rodeada de muros de indiferencia y desdén. El viento susurró oscuros secretos en sus oídos, un lamento lúgubre por un alma perdida en la implacable inmensidad de la ciudad. El crujido de la puerta rompiendo el gélido silencio fue como una nota de esperanza en medio de la oscura sinfonía de la noche. Sveta miró hacia arriba, su corazón latía con fuerza con una mezcla de miedo y expectación mientras esperaba que se desarrollaran los acontecimientos. La figura que emergió de la oscuridad fue una vista bienvenida, una luz tenue que atravesó la opresiva oscuridad que la envolvía. El rostro del hombre era una máscara de preocupación y compasión, sus ojos reflejaban la frágil llama de la humanidad en un mundo marcado por la crueldad y la indiferencia. De repente, Sveta se sintió invadida por una sensación de alivio y gratitud, y sus esperanzas se renovaron ante la promesa de ayuda y consuelo. Ella luchó por ponerse de pie, sus extremidades temblaban y estaban debilitadas por el cansancio y el frío cortante de la noche. El hombre se acercó con pasos vacilantes, su expresión era una mezcla de simpatía y preocupación. Extendió la mano en un gesto de solidaridad silenciosa, ofreciéndole a Sveta el apoyo y el consuelo que tanto anhelaba. Sveta se dejó conducir al interior del apartamento y sus pasos inciertos fueron guiados por la bondad y la compasión del extraño que ahora se había convertido en su improbable salvador. Cada paso fue un recordatorio de la fragilidad de la vida y la fuerza de la comunión humana frente a la adversidad. La reconfortante calidez del interior del apartamento envolvió a Sveta como un cálido abrazo, un suave recordatorio de tiempos más amables y tranquilos. El hombre la condujo a un mullido sofá y le ofreció una silla cómoda y una bebida caliente para calmar su cuerpo tembloroso y exhausto. Mientras el calor del fuego danzaba en las paredes, Sveta se sintió envuelta por una sensación de seguridad y protección, una sensación de hogar en un mundo extraño y hostil. Se permitió hundirse en su silla, sus pensamientos eran una confusión de gratitud y alivio. El hombre permaneció a su lado, su silencio era una presencia reconfortante en medio del torbellino de emociones que la envolvía. Su silenciosa compasión fue una bendición silenciosa, una luz tenue en un mar de oscuridad. Sus ojos cansados brillaron con compasión y determinación mientras se acercaba a la escena, sus pasos rápidos y decididos resonaban en el silencio del apartamento. Las arrugas de su rostro contaban historias de una vida vivida, de desafíos enfrentados y superados, pero también de corazones rotos y sueños perdidos. Sveta miró al hombre con una mezcla de sorpresa y gratitud, su corazón rebosaba de alivio al ver a otro aliado en su batalla contra las implacables fuerzas de la naturaleza. Se dejó envolver por los tiernos brazos del hombre, apoyando su fragilidad en la fuerza inquebrantable de la solidaridad humana. El anciano irradiaba un aura de calma y confianza, sus manos ágiles y experimentadas trabajaban con habilidad y precisión para consolar y cuidar a Sveta. Cada gesto fue una promesa de esperanza, un amable recordatorio de que no estaba sola en su lucha por la supervivencia y el bienestar de su hijo. Mientras la examinaba cuidadosa y atentamente, Sveta se sintió bienvenida por la reconfortante calidez de su presencia, una presencia que disipó las sombras de miedo e incertidumbre que la atormentaban. Su voz era un suave bálsamo, una melodía tranquilizadora que calmaba sus nervios nerviosos y calmaba su alma cansada. El anciano actuó con determinación y eficiencia, organizando los preparativos para rescatar a Sveta de la tormenta que azotaba afuera. Llamó a los servicios de emergencia y sus palabras rápidas y concisas transmitieron la gravedad de la situación y la urgencia de la asistencia necesaria. Mientras esperaban que llegaran los rescatistas, el hombre permaneció al lado de Sveta, su apoyo inquebrantable fue un ancla firme en medio del caos y la confusión que los rodeaba. Sus palabras de consuelo y aliento fueron como rayos de luz en un túnel oscuro, guiando a Sveta fuera de las sombras de la adversidad y la desesperación. La espera pareció una eternidad, cada segundo una tortura agonizante mientras Sveta esperaba ansiosamente el rescate que la liberaría de las garras de la tormenta. Sin embargo, incluso frente a la incertidumbre y la ansiedad, encontró consuelo en la reconfortante presencia del anciano, su sabiduría y compasión fueron una fuente inagotable de fortaleza y coraje. El rostro de Sveta se contrajo en agonía cuando las contracciones la golpearon en oleadas abrumadoras, cada espasmo era un testimonio de la implacable fuerza de la vida que crecía dentro de ella. Su cuerpo temblaba por la intensidad del dolor, su respiración rápida e irregular resonaba en el aire lleno de tensión. El anciano observó con creciente preocupación cómo Sveta sucumbía a la ira del parto, su expresión era una mezcla de compasión y determinación. Sabía que cada momento contaba,
que cada segundo de retraso podía poner en riesgo la vida de Sveta y la vida del bebé que luchaba por venir al mundo. Con manos ágiles y experimentadas, el hombre se preparó para afrontar el desafío que se le presentaba, con sus pensamientos centrados en la urgente misión de garantizar la seguridad y el bienestar de Sveta y su hijo. Actuó con calma y determinación, siendo sus habilidades su única arma contra las fuerzas implacables que ahora estaban en juego. Mientras Sveta yacía inconsciente, envuelta en una espesa niebla de dolor y cansancio, el hombre trabajó incansablemente para estabilizarla y prepararla para su inminente nacimiento. Cada movimiento fue calculado, cada decisión tomada con la precisión de un cirujano experto, mientras se esforzaba por mitigar los riesgos y garantizar un resultado feliz a la situación desesperada en la que se encontraban. El tiempo parecía distorsionarse a su alrededor, estirándose y contrayéndose en una danza caótica de expectación y aprensión. Cada latido era un sombrío recordatorio de la fragilidad de la vida, un vívido recordatorio de que la muerte acechaba en las sombras, lista para reclamar a su presa en cualquier momento. Sin embargo, incluso ante el peligro inminente, el hombre se mantuvo firme en su determinación de triunfar sobre la adversidad. Su experiencia y su coraje fueron sus armas más poderosas, su corazón latía con la promesa de un nuevo comienzo, de una nueva vida que emergería en medio de la oscuridad de la noche. Mientras que el silencio en el apartamento solo era roto por el sonido ahogado de las contracciones y la agitada respiración de Sveta, el hombre afrontó la tormenta que asolaba su interior con un coraje inquebrantable y una fe inquebrantable en el poder del amor y la esperanza. Con habilidad y determinación, el hombre se lanzó de cabeza a la monumental tarea que se desarrollaba ante él. Cada movimiento fue ejecutado con precisión quirúrgica, cada decisión tomada con la urgencia y determinación de alguien que enfrenta una batalla por su vida. Sveta, envuelta en la niebla de la inconsciencia y el dolor, se confió a las hábiles manos del hombre, con su confianza anclada en la promesa de esperanza que él representaba. Cada contracción era una afirmación de la fuerza implacable de la naturaleza, una vívida demostración del milagro de la vida creciendo dentro de ella. El hombre actuó con calma y determinación, guiado por la sabiduría de una vida vivida y la compasión inquebrantable de un corazón generoso. Sus ojos brillaban con la intensidad del compromiso que había asumido, su inquebrantable concentración en la urgente misión de traer nueva vida al mundo en medio de la tormenta que azotaba el exterior. A medida que pasaban las horas, interminables en su agonía, el hombre permaneció al lado de Sveta, su presencia reconfortante era un ancla firme en medio de la agitación del trabajo. Sus pensamientos estaban completamente dedicados a la seguridad y el bienestar de madre e hijo, su determinación inquebrantable incluso ante las adversidades que los rodeaban. Y entonces, en un momento de éxtasis y dolor, la vida irrumpió en la oscuridad de la noche, un niño llorando su primer llanto al ser recibido en los acogedores brazos del mundo. El hombre sonrió con gratitud y alivio, su fe recompensada con la promesa de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad en medio de la desolación y la desesperación. Cuidó a Sveta y al bebé con ternura y afecto, y sus gestos amables y compasivos son un testimonio de la fuerza inquebrantable del espíritu humano frente a las adversidades de la vida. Cada respiro era una celebración de la vida que surgía en medio de la oscuridad, una luz brillante y ardiente que iluminaba el camino hacia un futuro incierto pero lleno de promesas. El paramédico, al ingresar al departamento, se encontró con una escena que lo sorprendió. Vio a Sveta, todavía frágil y exhausta, sosteniendo a su bebé en brazos, mientras el anciano, con una dulce sonrisa en el rostro, contemplaba la escena con orgullo y alivio. La ambulancia, con sus luces intermitentes y sus sirenas silenciosas, parecía un rayo de esperanza en medio de la oscuridad de la noche. El paramédico se acercó rápidamente a Sveta y al bebé, comprobó su estado y se aseguró de que estuvieran estables y sanos. Quedó impresionado por la habilidad y el coraje del hombre que había asistido en el parto, reconociendo la extraordinaria bondad y compasión que había mostrado ante la adversidad. Sveta expresó su profunda gratitud al hombre y prometió ponerle su nombre a su hijo como un recordatorio eterno de su generosidad y coraje. El hombre aceptó humildemente el gesto de Sveta, con el corazón rebosante de humildad y gratitud ante la promesa de un legado duradero que dejaría atrás. Mientras la ambulancia se preparaba para transportar a Sveta y su bebé al hospital, el hombre permaneció a su lado y su apoyo silencioso fue una fuente de consuelo y fortaleza en medio de la incertidumbre de lo desconocido. Su presencia fue un suave recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la bondad y la compasión siempre brilla más.
El paramédico ayudó a Sveta a prepararse para el transporte, asegurándose de que ella y el bebé estuvieran seguros y cómodos mientras los llevaban para recibir atención médica adicional. Cada movimiento fue cuidadosamente calculado y se tomaron todas las precauciones para garantizar el bienestar de la madre y el niño durante el viaje al hospital. Mientras la ambulancia se alejaba, con las luces parpadeando en la oscuridad de la noche, el hombre se paró en la puerta, con el rostro iluminado por una sonrisa cálida y reconfortante. Sabía que su viaje con Sveta y el bebé estaba lejos de terminar, pero estaba preparado para afrontar los desafíos que le esperaban con valentía y determinación inquebrantables. La revelación de la identidad de Fyodor Ivanovich sorprendió a Sveta y al paramédico. El hombre que había ayudado a Sveta en su momento de necesidad no era otro que un renombrado cirujano cardíaco, conocido por sus habilidades excepcionales y su dedicación a la medicina. Para Sveta, esta revelación trajo un nuevo significado a su experiencia. Miró a Fyodor con renovado asombro y gratitud, su mente llena de preguntas sobre la vida y las circunstancias que lo habían llevado hasta allí, a las puertas de su casa, en una tormentosa noche de invierno. Fyodor, a su vez, encontró la mirada de Sveta con humildad y calidez, y su expresión era una mezcla de serenidad y determinación. Sabía que su identidad revelada podría traer complicaciones y preguntas no deseadas, pero en ese momento, su única preocupación era el bienestar de Sveta y del bebé que había ayudado a traer al mundo. La historia de Fyodor Ivanovich era un intrincado tapiz de triunfos y tragedias, de logros y sacrificios, cada hilo entrelazado con la red de la vida de una manera que solo él podía entender. Su viaje lo llevó por caminos sinuosos e inesperados, pero en cada desvío y giro, encontró una oportunidad para marcar la diferencia, para dejar un legado de compasión y esperanza donde quiera que fuera. Para Sveta, la revelación de la verdadera identidad de su Salvador le trajo una sensación de asombro y respeto renovados. Vio en Fyodor Ivanovich no solo un médico experto, sino también un ser humano compasivo y amable, cuyo corazón latía en sintonía con los ritmos de la vida y la muerte, del dolor y la curación. Mientras la ambulancia avanzaba por las calles iluminadas por la tenue luz de las linternas, Sveta y Fyodor compartieron momentos de cómodo silencio, con sus almas entrelazadas en una danza silenciosa de gratitud y admiración. Sabían que sus vidas estaban entrelazadas por un hilo invisible del destino, una conexión que trascendía las fronteras del tiempo y el espacio. Para el paramédico que los acompañaba, la revelación de la identidad de Fyodor Ivanovich fue un poderoso recordatorio de la imprevisibilidad de la vida y la importancia de reconocer la bondad y el heroísmo donde quiera que se encuentren. Miró a Fyodor con nuevo respeto, reconociendo en él no solo a un médico talentoso sino también a un ser humano excepcional cuyo corazón era tan grande como sus habilidades. Mientras la ambulancia se alejaba, llevando a Sveta y a su recién nacido a la sala de maternidad, donde estaban seguros y cuidados, Fyodor Ivanovich se quedó atrás, observando cómo el vehículo se alejaba lentamente en la niebla nocturna. Su corazón se llenó de una mezcla de emociones, gratitud por la oportunidad de ayudar, preocupación por el destino de Sveta y alegría por el nacimiento del niño. Sveta, todavía débil, miró por la ventanilla de la ambulancia y vio por el espejo retrovisor la figura de Fyodor Ivanovich que se alejaba lentamente. Sintió una oleada de emoción cuando lo dejó atrás, sabiendo que sin su ayuda, la noche podría haber tenido un resultado muy diferente. Con una mezcla de gratitud y esperanza, se prometió a sí misma que siempre recordaría la generosidad y compasión que él había mostrado. Fyodor, a su vez, permaneció en el umbral, observando hasta que las luces rojas de la ambulancia desaparecieron en el horizonte. Su corazón se llenó de una sensación de logro y humildad, sabiendo que aunque su viaje con Sveta había llegado a su fin, el impacto de esa noche permanecería con él para siempre. Mientras se alejaba de la entrada del edificio, Fyodor sintió una sensación de paz interior, una certeza silenciosa de que aunque sus vidas pudieran seguir caminos separados, el vínculo que los había unido esa noche seguiría siendo inquebrantable. Sabía que a pesar de la inminente despedida, los recuerdos de esa noche permanecerían con él por el resto de sus días, recordándole el poder de la compasión y el sacrificio humano. Mientras las calles vacías de la ciudad resonaban con el sonido distante de coches y voces, Fyodor Ivanovich lentamente giró para regresar a casa. Su mente estaba llena de pensamientos sobre lo que le depararía el mañana, pero por ahora, se contentaba con dejar atrás el pasado y abrazar el presente con renovada gratitud y esperanza. Sentado en su sala de estar, en la penumbra de la noche,
Fiodor se permitió profundizar en lo más profundo de sus recuerdos, reviviendo momentos que habían estado enterrados durante mucho tiempo en el laberinto de su mente. Recordó los días de gloria cuando su carrera como cirujano cardíaco estaba en su apogeo, su nombre reverenciado en los pasillos del hospital como un salvador de vidas, un maestro en su arte. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito y logros, Fiodor llevaba una carga de dolor y pena que lo había perseguido durante años. Recordó la fatídica noche en la que un trágico accidente se cobró la vida de su amada esposa y de su hijo, dejándolo sumido en un abismo de desesperación y desolación. Esa devastadora pérdida cambió todo para Fiodor. De repente, el mundo que conocía se derrumbó a su alrededor, transformándose en un paisaje árido y desolado donde la luz de la esperanza apenas podía penetrar. Se encontró sumergido en un mar de dolor y arrepentimiento, con sus esperanzas y sueños destrozados por la cruel mano del destino. En los años siguientes, Fiodor se aisló del mundo, sepultándose en su dolor y aislamiento, con el alma atormentada por fantasmas del pasado que se negaban a ser olvidados. Se alejó de la profesión que alguna vez amó apasionadamente, sus hábiles manos ahora temblaban e inseguras bajo el peso insoportable de sus recuerdos. Sin embargo, incluso en las profundidades de la oscuridad, una chispa de esperanza brilló dentro de Fiodor. Encontró consuelo en el arte de curar, en la capacidad de sus manos para aliviar el sufrimiento y llevar consuelo a quienes más lo necesitaban. La medicina se convirtió en su ancla en medio de la tormenta, su única fuente de consuelo en un mundo marcado por la pérdida y el dolor. Y ahora, mientras la noche se extendía ante él, Fiodor se encontró confrontado con la realidad de que, a pesar de todas sus pérdidas y sufrimiento, todavía había belleza y esperanza en el mundo que lo rodeaba. Se dio cuenta de que a pesar de las cicatrices que marcaban su alma, todavía había suficiente amor y compasión para iluminar el camino a seguir. Con un suspiro de resignación, Fiodor se permitió abrazar la luz que brillaba dentro de él, una luz que durante mucho tiempo había estado oscurecida por las sombras del pasado. Sabía que el viaje que le esperaba sería difícil y lleno de desafíos, pero estaba decidido a afrontarlo con valentía y determinación, sabiendo que al final, la luz siempre prevalecería sobre la oscuridad. Después de la tragedia que sacudió su vida, Fiodor se encontró hundiéndose en un abismo de desesperación y dolor. El peso aplastante de la pérdida lo consumió, su mente se sumergió en un torbellino de emociones abrumadoras que parecían no tener fin. Buscando alivio, se dedicó a la bebida, buscando refugio temporal en un mundo de embriaguez y olvido. En los días posteriores a la muerte de su familia, Fiodor a menudo se encontraba perdido en la bruma del alcohol, con su mente nublada por la opresiva niebla de la adicción. Cada sorbo era un intento desesperado por escapar de la insoportable realidad que lo rodeaba, una búsqueda frenética de una paz que siempre se negaba a materializarse. Sin embargo, cuanto más intentaba ahogar sus penas en alcohol, más se hundía en el abismo de la autodestrucción. La bebida se convirtió en su única compañía, su único consuelo en un mundo que parecía haber perdido todo significado y propósito. Sin embargo, incluso en las profundidades de la oscuridad, una llama de esperanza ardía dentro de él, una voz silenciosa que susurraba que había una salida más allá de las sombras que lo rodeaban. Y así, con determinación y coraje, Fiodor se embarcó en un viaje de recuperación y renovación. Buscó ayuda profesional, reconociendo que el camino hacia la curación no sería fácil, pero estaba decidido a enfrentar de frente a los demonios que lo atormentaban. Con el apoyo de amigos y familiares, dio los primeros pasos tentativos hacia la sobriedad, cada paso un testimonio de la fuerza inquebrantable del espíritu humano frente a la adversidad. Los primeros días de abstinencia fueron los más difíciles para Fiodor. Enfrentó sus síntomas de abstinencia con coraje y determinación, su mente atormentada por visiones del pasado que se negaban a ser olvidadas. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, encontró consuelo en la promesa de un mañana mejor, una promesa que lo impulsó a seguir avanzando a pesar de los desafíos que le esperaban. Con el tiempo, Fiodor comenzó a reconstruir su vida a partir de las cenizas de la devastación, y sus hábiles manos encontraron un nuevo propósito en el arte de la curación y la compasión. Descubrió una nueva comunidad de apoyo y solidaridad, personas cuyas vidas habían sido tocadas por la misma oscuridad que él había enfrentado, pero que habían encontrado la luz de la esperanza al final del túnel. Y ahora, al recordar su viaje de recuperación, Fiodor sintió una profunda sensación de gratitud y humildad. Se enfrentó a sus demonios más oscuros y emergió más fuerte que nunca,
siendo su determinación inquebrantable la clave que lo liberó de las cadenas de la adicción y la autodestrucción. Esa noche, Fyodor cayó en un sueño inquietante, donde los espectros del pasado lo perseguían con vívidos recuerdos de su familia perdida. En su sueño vio el rostro sonriente de su esposa y la risa alegre de su hijo, recuerdos dolorosos que lo transportaron a una época en la que la felicidad parecía una promesa eterna. Sin embargo, a medida que el sueño se desarrollaba ante él, Fyodor sintió que una profunda sensación de arrepentimiento y tristeza lo invadía, una aguda conciencia del vacío que sus pérdidas habían dejado atrás. Vio las sombras de la culpa y el remordimiento bailando a su alrededor, sus dedos helados señalando acusadoramente las decisiones que había tomado en el pasado. Fue entonces, en el opresivo silencio de la noche, que algo despertó dentro de Fyodor. Una llama de determinación y esperanza ardía dentro de él, una voz suave que susurraba que todavía había tiempo para cambiar, para corregir los errores del pasado y abrazar el presente con coraje y redención. Al despertarse a la mañana siguiente, Fyodor se sintió abrumado por una sensación de urgencia y propósito renovados. Miró dentro de sí mismo con ojos claros y decididos, reconociendo que el sueño que lo había perseguido durante la noche contenía un mensaje claro y poderoso. Era hora de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con renovado coraje y determinación. Con el corazón apesadumbrado pero decidido, Fyodor se hizo una promesa a sí mismo y a la memoria de su amada familia. Decidió que era hora de dejar de huir de su dolor y afrontarlo de frente, de transformar sus cicatrices en símbolos de fuerza y resistencia. Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero estaba decidido a seguir adelante con valentía y determinación, sin mirar atrás. Y así, con cada paso tentativo hacia la sobriedad, Fyodor Ivanovich abrazó el proceso de cambio con los brazos abiertos, siendo su determinación inquebrantable la fuerza que lo impulsó hacia adelante. Se comprometió a buscar ayuda y apoyo dondequiera que pudiera encontrarlos, reconociendo que el camino hacia la recuperación no sería fácil, pero que al final valdría la pena. Cuando el sol salió sobre el horizonte, iluminando el cielo con suaves tonos rojos y dorados, Fyodor sintió una sensación de renovación y esperanza en su pecho. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero estaba preparado para afrontar los desafíos que le esperaban con renovado coraje y determinación. Con una determinación renovada en su corazón, Fyodor se lanzó de cabeza al proceso de recuperación. Comenzó por su hogar, un lugar que durante mucho tiempo había reflejado el caos y el desorden de su mente turbulenta. Cada objeto extraviado, cada rincón polvoriento, se convirtió en un doloroso recordatorio de las batallas que había enfrentado y las que estaban por venir. Con determinación y coraje, Fyodor comenzó a limpiar cada rincón de su casa, transformando el caos en orden, la oscuridad en luz. Cada escoba, cada trapeador, fue un acto de redención, una declaración silenciosa de su determinación de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con coraje y esperanza renovados. Mientras trabajaba, Fyodor encontró una sensación de paz y serenidad que durante mucho tiempo se le había escapado. Cada movimiento fue un paso hacia la curación, un recordatorio de que, si bien las cicatrices del pasado nunca podrían borrarse, sí podían transformarse en testigos de fortaleza y resiliencia. Además de limpiar su casa, Fyodor también se comprometió a organizar su vida de una manera que reflejara su camino hacia la recuperación. Creó una rutina estructurada que incluía ejercicio físico, meditación y tiempo para la reflexión. Cada actividad fue para él una oportunidad de reconectarse consigo mismo y con el mundo que lo rodea, una oportunidad para cultivar un sentido de equilibrio y armonía en su vida. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Fyodor fue testigo de las transformaciones que se producían en su interior. Se encontró más fuerte, más resiliente, más capaz de afrontar los desafíos que le esperaban con renovado coraje y determinación. Sin embargo, el camino hacia la recuperación no ha estado exento de altibajos. Hubo momentos de debilidad y desánimo, momentos en los que Fyodor estuvo tentado a darse por vencido y volver a sus viejas costumbres autodestructivas. Sin embargo, en cada momento de duda, recordó el compromiso que había asumido consigo mismo y con la memoria de su amada familia. Recordó que el verdadero coraje no está en no caer nunca, sino en levantarse siempre. Mientras Fyodor Ivanovich emprendía su viaje de recuperación y renovación, uno de sus vecinos, un hombre de mediana edad llamado Dmitri, lo reconoció como el renombrado cirujano cardíaco que alguna vez había sido aclamado en los pasillos del hospital. La sorpresa en el rostro de Dmitri era evidente,
contrastando con la expresión serena y decidida de Fiodor. Para Dmitri, la transformación de Fiodor fue algo más allá de lo que jamás había imaginado. Recordaba vagamente al renombrado cirujano que había realizado operaciones milagrosas, pero la figura que tenía ante él ahora era muy diferente de la que conocía solo por su nombre. El cambio en Fiodor Ivanovich fue palpable, una metamorfosis que resonó más allá de las paredes de su casa y se manifestó en todos los aspectos de su vida. Dmitri, curioso e intrigado por la transformación de Fiodor, decidió acercarse e iniciar una conversación. Se sintió cautivado por la serenidad y determinación que irradiaba Fiodor, una aura de calma y confianza que contrastaba marcadamente con la agitación que una vez había dominado su vida. Mientras hablaban, Fiodor compartió con Dmitri los desafíos y luchas que había enfrentado en su camino hacia la recuperación. Habló de las noches oscuras del alma, de los momentos de duda y desesperación que lo perseguían en los momentos más difíciles. Sin embargo, también compartió los triunfos y victorias que había logrado, los pequeños pasos hacia la sobriedad y la redención que lo llevaron a donde se encuentra hoy. Para Dmitri, las palabras de Fiodor fueron un testimonio del poder de la resiliencia humana, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Se sintió inspirado por el coraje y la determinación de Fiodor, un coraje que lo desafió a enfrentar sus propios miedos e incertidumbres con un nuevo sentido de esperanza y determinación. Cuando la conversación llegó a su fin, Dmitri se despidió de Fiodor con un nuevo sentimiento de admiración y respeto. Había sido testigo de primera mano de la transformación de un hombre, de la metamorfosis de un alma que había surgido de las cenizas de la desesperación para abrazar el presente con renovado coraje y redención. Cuando Fiodor Ivanovich regresó a su casa, se encontró reflexionando sobre su encuentro con Dmitri. Sabía que su viaje hacia la recuperación no era solo una búsqueda de sobriedad, sino también una búsqueda de redención, una oportunidad de dejar atrás el pasado y abrazar el presente con un nuevo sentido de propósito y significado. Después de conocer a Dmitri y reflexionar sobre su propio viaje de transformación, Fiodor Ivanovich se sintió fortalecido por su deseo de contribuir positivamente a la vida de los demás. Al enterarse de la difícil situación de Sveta, una mujer a la que había rescatado durante una fuerte tormenta de nieve, vio la oportunidad de ofrecer su ayuda y apoyo. Al llegar al hospital con las cosas de Sveta, Fiodor sintió que una sensación de satisfacción y gratitud inundaba su corazón. Se encontró recordando los momentos oscuros de su propia vida, cuando el dolor y la desesperación lo consumían, y cómo el apoyo de los demás había sido fundamental para ayudarlo a encontrar el camino de regreso a la luz. Para Fiodor, ayudar a Sveta fue más que un acto de bondad, fue una oportunidad para devolver la amabilidad y el apoyo que él mismo había recibido en tiempos difíciles. Sabía que el viaje hacia la recuperación no era un viaje solitario, sino más bien un viaje compartido, un viaje de apoyo mutuo y compasión que unía a las almas en momentos de necesidad. Al ver la sonrisa de agradecimiento en los labios de Sveta, Fiodor sintió que una sensación de logro y propósito llenaba su corazón. Se dio cuenta de que incluso en los tiempos más oscuros, siempre existe la oportunidad de marcar una diferencia en las vidas de los demás, una oportunidad de difundir la luz de la esperanza donde quiera que sea necesaria. Al salir del hospital, Fiodor se sintió renovado en su determinación de continuar su propio viaje de transformación. Sabía que había más desafíos por delante, más batallas que librar, pero estaba listo para enfrentarlos con coraje y determinación renovados. La noticia del encuentro con Fiodor Ivanovich se difundió rápidamente por los pasillos del hospital. Médicos, enfermeras y personal quedaron intrigados al ver al reconocido cirujano, cuyo nombre era sinónimo de excelencia y habilidad, en una situación tan diferente a aquella en la que estaban acostumbrados a verlo. Para muchos, Fiodor Ivanovich era una figura legendaria, un hombre cuyas habilidades quirúrgicas eran reconocidas en todo el país. Su reputación como uno de los mejores cardiocirujanos del mundo le precedía, y su presencia en el hospital era motivo de admiración y respeto. Sin embargo, al ver a Fiodor en una situación tan diferente a la que estaban acostumbrados a verlo, los médicos y enfermeras se sorprendieron. Fueron testigos de la transformación de un hombre cuya vida había estado marcada por la tragedia y los desafíos, y que ahora emergía como un faro de esperanza y redención para quienes lo rodeaban. Mientras observaban a Fiodor interactuar con los pacientes y ofrecer su ayuda y apoyo, los médicos y enfermeras quedaron impresionados por su dedicación y compasión. Vieron en él no solo al renombrado cirujano,
sino también al hombre humilde y compasivo que se preocupaba profundamente por el bienestar de los demás. Para muchos, conocer a Fyodor Ivanovich fue un poderoso recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de apreciar cada momento. Vieron en él no solo un ejemplo de coraje y determinación, sino también una fuente de inspiración y esperanza para quienes enfrentan sus propias batallas personales. Al final de la jornada en el hospital, los médicos y enfermeras reflexionaron sobre su encuentro con Fyodor Ivanovich. Reconocieron la profundidad de la transformación que había experimentado y se sintieron agradecidos de haber sido testigos de su viaje de redención y renovación. Para ellos, Fyodor Ivanovich era más que un simple cirujano, era un símbolo de resiliencia y esperanza, un poderoso recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz brillando en el horizonte, una luz que nos guía hacia el mañana. Cuando Sveta expresó su gratitud, las palabras fluyeron con sinceridad y emoción. Sabía que sin la rápida y valiente intervención de Fyodor, su historia podría haber tomado un rumbo muy diferente. Su voz, ahogada por la emoción, resonó por los pasillos del hospital, llegando al corazón de quienes presenciaron el momento. Para Sveta, Fyodor Ivanovich representaba algo más que un simple salvador en un momento de necesidad. Era un símbolo de esperanza y compasión, una luz brillante en medio de la oscuridad que había envuelto su vida durante la tormenta de nieve. Mientras miraba a Fyodor a los ojos, Sveta vio reflejado en ellos el brillo de la bondad y la generosidad. Sabía que él no solo la había rescatado físicamente, sino que también había tocado su alma de una manera que nunca olvidaría. La promesa de Sveta de no olvidar nunca lo que Fyodor hizo por ella fue más que simples palabras. Fue un compromiso profundo, una promesa de honrar el sacrificio y la bondad que había mostrado en su momento de necesidad. Para Fyodor, las palabras de gratitud de Sveta fueron un poderoso recordatorio del impacto que un acto de bondad genuina puede tener en la vida de los demás. Sabía que no importa cuán oscuros fueran los tiempos o cuán difícil fuera el viaje, un simple gesto de compasión podía iluminar el camino y transformar vidas de maneras que nunca podrían predecirse. Mientras escuchaba las sentidas palabras de Sveta, Fyodor sintió que una sensación de humildad y gratitud llenaba su corazón. Sabía que el viaje hacia la recuperación y la redención no era un viaje solitario, sino más bien un viaje compartido, un viaje de apoyo mutuo y compasión que unía a las almas en tiempos de necesidad. Y así, mientras el eco de las palabras de gratitud de Sveta flotaba en el aire, Fyodor se sintió renovado en su determinación de seguir marcando una diferencia en las vidas de los demás. Sabía que incluso en los tiempos más oscuros, siempre existía la oportunidad de difundir la luz de la esperanza y la compasión, una oportunidad de hacer el bien siempre que fuera posible. Para Fyodor, la realización de una nueva oportunidad en la vida fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad que una vez lo envolvió. Vio la oportunidad que tenía ante sí como un regalo precioso, una segunda oportunidad de marcar la diferencia en el mundo y dejar un legado de bondad y compasión. La decisión de aprovechar esta oportunidad no se tomó a la ligera. Fyodor comprendió la profundidad del compromiso que estaba asumiendo consigo mismo y con quienes lo rodeaban. Sabía que cada día era un regalo, una oportunidad para tomar decisiones que podrían impactar positivamente las vidas de quienes lo rodeaban. Entonces, con determinación renovada, Fyodor se embarcó en su misión de ayudar a los demás lo mejor que pudiera. Se comprometió a dedicar su tiempo y energía a ofrecer apoyo y orientación a quienes enfrentan desafíos similares a los que él mismo había superado. Mientras se lanzaba de cabeza a su nuevo viaje, Fyodor encontró un profundo sentido de propósito y significado en sus acciones. Descubrió que al ayudar a los demás, también se ayudaba a sí mismo a sanar heridas del pasado y a encontrar paz y satisfacción en su propio camino hacia la recuperación. Cada encuentro, cada conversación, cada acto de bondad reforzó la convicción de Fyodor de que estaba en el camino correcto. Vio el impacto positivo de sus acciones en los rostros de aquellos a quienes ayudó, en las palabras de gratitud y las expresiones de esperanza que encontró en el camino. Para Fyodor, el nuevo comienzo no era solo una cuestión de redención personal, era una oportunidad de ser parte de algo más grande que él mismo, de contribuir a un mundo donde la compasión y la empatía eran los pilares que sustentaban la sociedad. A medida que transcurrieron los días ante él, Fyodor estaba decidido a continuar su viaje con coraje y determinación. Sabía que habría desafíos y obstáculos en el camino, pero estaba preparado para afrontarlos con la misma resiliencia y esperanza que lo habían guiado hasta allí. Al regresar a su rutina diaria,
Fyodor sintió una sensación de renovación y propósito guiando sus pasos. Cada interacción, cada momento, ofrecía la oportunidad de hacer del mundo un lugar mejor, y él estaba decidido a aprovechar esa oportunidad al máximo. Su nueva perspectiva trajo un cambio sutil pero profundo en su enfoque de la vida. Comenzó a percibir las necesidades y desafíos de quienes lo rodeaban de una manera más empática y compasiva. Ya fuera una sonrisa amable para un extraño en la calle o un gesto de apoyo para un compañero de trabajo en apuros, Fyodor siempre estaba listo para acercarse y ofrecer ayuda. Mientras profundizaba en su viaje para marcar la diferencia, Fyodor descubrió una sensación de plenitud y satisfacción que nunca antes había experimentado. Cada acto de bondad era como una luz brillante en medio de la oscuridad, iluminando el camino hacia un futuro más brillante y esperanzador. Sin embargo, su determinación de ayudar a las personas no se basó únicamente en sentimientos de gratitud o compasión. Fyodor comprendió profundamente la importancia del apoyo mutuo y la comunidad en tiempos de necesidad. Sabía que, al tender la mano a los demás, también estaba fortaleciendo los lazos que nos unen a todos como seres humanos. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Fyodor continuó su misión con renovado fervor. Fue testigo de los impactos positivos de sus esfuerzos no solo en las vidas de aquellos a quienes ayudó, sino también en su propia vida. Cada acto de bondad, por pequeño que fuera, era un poderoso recordatorio del poder transformador del amor y la compasión. Al reflexionar sobre su viaje hasta el momento, Fyodor sintió un profundo sentimiento de gratitud y humildad. Sabía que no estaba solo en su misión, había muchas otras personas a su alrededor que compartían su deseo de marcar una diferencia en el mundo. Desde el momento en que decidió aprovechar su nueva oportunidad en la vida, Fyodor se dedicó en cuerpo y alma a marcar la diferencia en el mundo. Su compromiso de ayudar a los demás no tenía límites y aprovechaba cada oportunidad para ayudar a cualquiera que lo necesitara. Su dedicación fue palpable en cada gesto, en cada sonrisa, en cada palabra de aliento que compartió. Comprendió profundamente la importancia de estar ahí para los demás, de ser fuente de apoyo y consuelo en momentos de dificultad. Fyodor se convirtió en una presencia constante en los pasillos del hospital, ofreciendo su tiempo y sus habilidades como voluntario para ayudar a los pacientes y sus familias. Compartió historias de esperanza y resiliencia, inspirando a quienes enfrentan desafíos de salud a nunca darse por vencidos y mantener la fe en un mañana mejor. Más allá del hospital, Fyodor encontró formas de marcar la diferencia en su comunidad local. Participó en programas de alimentación para personas sin hogar, distribuyendo comidas calientes y ropa de abrigo a quienes más los necesitaban. Su presencia fue una fuente de consuelo y esperanza para los menos afortunados, y fue reverenciado como un verdadero héroe entre aquellos a quienes tocó con su amabilidad. La dedicación de Fyodor no se limitó a los momentos de crisis. Estuvo allí en las buenas y en las malas, ofreciendo apoyo y compasión a todos los que se cruzaron en su camino. Su presencia fue como un rayo de sol en un día nublado, brindando calidez y luz a quienes más lo necesitaban. Su ejemplo de bondad y compasión inspiró a muchos a su alrededor a seguir sus pasos y marcar una diferencia en sus propias comunidades. Se convirtió en un faro de esperanza e inspiración, recordándonos a todos el poder transformador del amor y la compasión. El impacto del viaje de Fyodor resonó más allá de los muros del hospital, más allá de los límites de su comunidad local. Su inspiradora historia cruzó fronteras y tocó corazones en todos los rincones del mundo. Se ha convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia, recordándonos a todos que no importa cuán oscuros sean los tiempos, siempre hay una luz brillante al final del túnel. Para muchos que enfrentan sus propias batallas personales, la historia de Fyodor fue un poderoso recordatorio de que nunca deben perder la esperanza. Fue la prueba viviente de que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar luz y significado. El mensaje de esperanza que compartió Fyodor fue simple pero profundo: no importa cuán difícil sea el viaje, nunca debemos renunciar a nuestros sueños y aspiraciones. Creía firmemente que, con determinación y valentía, era posible superar cualquier obstáculo y alcanzar grandes alturas. La historia de Fyodor resonó especialmente entre aquellos que enfrentaban dificultades similares a las que él mismo había experimentado. Para ellos, él era más que un simple ejemplo a seguir, fue un faro de esperanza en un mar de incertidumbre, una fuente de inspiración que los impulsó a seguir luchando, incluso en los momentos más difíciles.
Su camino de superación y servicio también despertó un sentido de solidaridad y compasión entre quienes lo conocieron. Personas de todos los ámbitos de la vida se unieron en torno al ejemplo de Fiodor, ofreciendo su apoyo y aliento mientras él continuaba con su misión de marcar una diferencia en el mundo. Para Fiodor, la esperanza era más que una simple palabra, fue una fuerza impulsora que lo impulsó a seguir avanzando, incluso cuando los desafíos parecían insuperables. Sabía que mientras hubiera esperanza, siempre existiría la posibilidad de un mañana mejor. Al ser testigo del impacto positivo de su historia en las vidas de quienes lo rodeaban, Fiodor se sintió renovado en su determinación de continuar difundiendo esperanza e inspiración donde quiera que fuera. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar y que aún quedaba mucho por hacer. Desde que comenzó su viaje de transformación, Fiodor se ha convertido en un símbolo de esperanza y coraje para todos los que tienen la suerte de cruzarse en su camino. Su determinación de enfrentar los desafíos de la vida y su voluntad de ayudar a los demás crearon un impacto profundo y duradero en todos los que lo conocieron. Para muchos, la historia de Fiodor fue más que una simple historia de perseverancia, fue una fuente de inspiración que los empujó a alcanzar alturas antes inimaginables. Sus palabras y acciones resonaron a través del tiempo, recordándonos a todos el poder transformador del amor y la compasión. La inspiración que proporcionó Fiodor fue palpable en cada gesto, en cada palabra de aliento que compartió. Era un faro de luz en la oscuridad, que ofrecía esperanza y consuelo a quienes más lo necesitaban. Su presencia fue fuente de fortaleza para los débiles y fuente de coraje para los desanimados. La historia de Fiodor resonó especialmente entre aquellos que enfrentaban desafíos similares a los que él mismo había superado. Para ellos, él era más que un simple ejemplo a seguir, era un compañero de viaje, un amigo en el que podían confiar en los momentos más difíciles. Su ejemplo de altruismo y compasión también inspiró a muchos a repensar sus propias vidas y considerar el impacto que podrían tener en el mundo que los rodea. Demostró que incluso en los tiempos más oscuros, siempre existe la oportunidad de marcar la diferencia y dejar un legado duradero de bondad y generosidad. A medida que se difundió su historia, la gente se unió en torno al ejemplo de Fiodor, encontrando inspiración y fuerza unos en otros. Juntos formaron una comunidad de apoyo y solidaridad, decidida a afrontar los desafíos de la vida de frente y con valentía. Para Fiodor, ser fuente de inspiración era más que un simple título, era una responsabilidad que se tomaba en serio. Sabía que sus palabras y acciones tenían el poder de cambiar vidas y dar forma al curso de la historia, y estaba decidido a utilizar ese poder para un bien mayor. Después de su fallecimiento, las personas que se sintieron conmovidas por la vida de Fiodor se reunieron para celebrar su memoria y honrar su legado. Se reunían en ceremonias y eventos, compartiendo historias de cómo Fiodor había impactado positivamente sus vidas y las de quienes los rodeaban. Era evidente que su espíritu viviría para siempre a través de los recuerdos y los corazones de aquellos a quienes había tocado. Su legado de bondad y compasión resonó a través de generaciones, inspirando a los jóvenes a seguir sus pasos y marcar una diferencia en el mundo. Las escuelas y organizaciones comunitarias han adoptado sus enseñanzas como parte de sus planes de estudio, transmitiendo el mensaje de que cada acto de bondad, por pequeño que sea, puede marcar una diferencia significativa en la vida de las personas. Además, se han creado iniciativas caritativas y de voluntariado en honor a Fiodor, con el objetivo de continuar su trabajo de ayudar a los necesitados y promover el bienestar de las comunidades. Su nombre se ha convertido en sinónimo de esperanza e inspiración, y sirve como un recordatorio constante del poder transformador del amor y la compasión. Muchas personas que nunca tuvieron la oportunidad de conocer a Fiodor en persona se inspiraron en su historia y su ejemplo. Su legado fue una fuente de fortaleza y consuelo para quienes enfrentan desafíos en sus propias vidas, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. La familia de Fiodor, especialmente su hijo, que recibió su nombre en su honor, estaban profundamente orgullosos del impacto positivo que había dejado en el mundo. Compartieron historias sobre su vida y sus logros, manteniendo vivo su recuerdo y su espíritu de generosidad. Con el paso del tiempo, el legado de Fiodor Ivanovich no hizo más que crecer en magnitud e importancia. Su influencia trascendió fronteras y culturas, uniendo a personas de diferentes orígenes y creencias en torno a un objetivo común, hacer del mundo un lugar mejor para todos. Incluso después de su partida de este mundo, la presencia de Fiodor todavía se sentía profundamente entre aquellos a quienes había ayudado a lo largo de su vida.
Su recuerdo resonó en los corazones y las mentes de quienes habían sido bendecidos por su generosidad y compasión. Cada acto de bondad que realizó dejó una marca indeleble en las vidas de quienes fueron agraciados con su ayuda desinteresada. En los pasillos del hospital, donde Fiodor pasó gran parte de su vida, médicos, enfermeras y pacientes recordaban con cariño su presencia. Sus manos hábiles y su corazón compasivo salvaron innumerables vidas y aliviaron el sufrimiento de muchos. Sus historias se han convertido en parte de la cultura del hospital, transmitidas de generación en generación como testimonio del poder de la empatía y el cuidado humano. Además de los pasillos del hospital, en las calles de la comunidad donde vivió Fiodor, se celebró su memoria en eventos y celebraciones dedicadas a honrar su legado. La gente se reunió para compartir historias y recuerdos de sus interacciones con él, recordando cómo había tocado sus vidas de manera profunda y significativa. Palabras de gratitud y aprecio hacia Fiodor se escucharon por todas partes, resonando en cada esquina y calle. Fue recordado como un hombre de principios firmes y acciones generosas, alguien que siempre estuvo dispuesto a extender una mano amiga a los necesitados, sin importar las circunstancias. Para quienes lo conocían de cerca, Fiodor era más que una simple figura pública o un héroe local, fue un amigo, un confidente y un ejemplo a seguir. Su humildad y bondad dejaron una impresión duradera en todos los que tuvieron la suerte de conocerlo, inspirándolos a ser mejores y a hacer más por el bienestar de los demás. El recuerdo de Fiodor Ivanovich fue fuente de inspiración y consuelo para su familia y sus seres queridos. Encontraron consuelo al recordar los momentos que pasaron juntos y al saber que él había influido en tantas vidas de manera positiva. Su legado de amor y compasión fue un testimonio vivo de su carácter y dedicación a los demás. A medida que pasó el tiempo, la memoria de Fiodor solo creció en significado e importancia. Su historia fue un recordatorio temporal del poder transformador del amor y la bondad, una luz brillante en un mundo a menudo oscurecido por la oscuridad. Fiodor Ivanovich fue recordado no solo como un famoso cirujano cardíaco, sino también como un héroe. Su acto de bondad hacia los necesitados lo elevó a un estatus venerado entre quienes conocían su historia. Su reputación como cirujano experto y dedicado ya se había establecido mucho antes de su acto de heroísmo durante la tormenta de nieve que cambió el curso de su vida. Sin embargo, fue su voluntad de ayudar a Sveta, una extraña en apuros, lo que lo elevó a un nivel de reverencia más allá de las habilidades médicas que poseía. La gente admiraba no solo su competencia profesional, sino también su humanidad y compasión. Fiodor no solo era un médico talentoso, sino también alguien que realmente se preocupaba por el bienestar de los demás. Su dedicación al servicio de la comunidad médica fue solo un reflejo de su compromiso más amplio de hacer del mundo un lugar mejor. A medida que se difundió su historia, creció la reverencia por Fiodor. Fue visto no solo como un profesional ejemplar, sino también como un modelo de virtud y rectitud. Su valentía para afrontar situaciones adversas y su voluntad de ayudar a los necesitados inspiraron admiración y respeto en todos los que lo conocieron e incluso en quienes solo habían oído hablar de él. En los corazones de quienes se beneficiaron directamente de sus acciones, la reverencia por Fiodor era aún más profunda. Para ellos, él era un verdadero héroe, alguien que no solo les había salvado la vida sino que también les había ofrecido esperanza y consuelo en sus momentos más oscuros. Su legado de altruismo y generosidad fue recordado con reverencia por las generaciones futuras. Sus historias se contaron como ejemplos de cómo un individuo, con determinación y compasión, podía marcar una diferencia significativa en el mundo que lo rodeaba. Incluso después de su partida, la reverencia por Fiodor Ivanovich siguió creciendo. Su nombre se ha convertido en sinónimo de heroísmo e inspiración, recordándonos a todos el potencial ilimitado del espíritu humano para el bien. Con el paso del tiempo, la reverencia por Fiodor se hizo más fuerte, como una llama que nunca se apaga. Su ejemplo continuó guiando e inspirando a quienes buscan marcar una diferencia en sus propias comunidades, recordándoles el impacto duradero que puede tener un acto de bondad.